Hey, ¿cómo están ustedes? Bienvenido al capítulo 25 del programa Cuidando tu Salud. Soy el doctor Rafael Solís, médico clínico de adultos. Nuestro programa hoy día va a ser preguntas y respuestas. Preguntas que nos han hecho nuestros televidentes y que vamos a comenzar a responder. Y tenemos hoy día, mientras estamos grabando, está en vivo, tenemos una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿crees que hay vida después de la muerte? Si crees en sí, responde la letra A. Si crees que no, la letra B. Este programa hoy día vamos a responder cosas que tienen que ver con el enlentecimiento, la manera de enlentecer el envejecimiento. Es decir, vamos a tratar de vivir mucho más en el tiempo, qué se está haciendo y vamos a responder qué se está haciendo al respecto. Vamos a responder la sordera, ¿se hereda o no se hereda? Vamos a responder la pregunta que hemos hecho, si hay vida después de la muerte. Y ustedes, sobre todo las damas, las mujeres, ¿saben lo que son las clamidias y qué importancia tiene en la vida de ustedes? Todas estas preguntas las vamos a responder particularmente hoy día. Quédese hasta el final. Y como siempre, este programa está bajo el auspicio del Centro Médico y Laboratorio Sur Análisis de Río Bueno. Sur Análisis. En el corazón de Río Bueno, hay un equipo comprometido con tu salud. Desde nuestra nueva ubicación, en Comercio 766, hemos crecido con orgullo para ser una alternativa confiable para todos aquellos que necesitan respuestas a sus necesidades de salud. Nuestro equipo de tecnólogas médicas se ha ampliado con especialistas de medicina general, familiar, interna, matronas, nutricionistas y psicólogos, todos enfocados en un solo objetivo: tu bienestar. Ofrecemos una amplia gama de exámenes de laboratorio, incluyendo hematología, bioquímica, hormonas y más. También realizamos ecografías y servicios especializados como electrocardiogramas y holter de presión arterial y arritmia. Estamos aquí para brindarte un servicio cercano y profesional, con horarios pensados en tu comodidad. Nos puedes encontrar de lunes a jueves, de 8 a 19:30 horas, y viernes de 8 a 19 horas, con horario continuado. También abrimos los sábados de 9 a 12 horas. Para toma de muestras de laboratorio, te atendemos de lunes a viernes, de 8 a 10 horas, y nuestras ecografías se realizan los miércoles y viernes en la mañana, siempre con horario agendado. Tu confianza nos inspira a mejorar cada día. En Laboratorio Clínico Río Bueno, estamos listos para ayudarte a cuidar de tu salud. Agenda tu hora de manera presencial, por WhatsApp, llamada o correo. Contáctanos al +5 6963 03 2878 o al +569 4659 0100.
También puedes escribirnos a suranálisis@gmail.com. Laboratorio Clínico Río Bueno. Suranálisis. Innovación, calidad humana y compromiso con tu salud. La primera pregunta que nos han hecho es la siguiente. ¿El bocio se puede transformar en cáncer? Veamos. Primero, ¿qué es el bocio? Es un agrandamiento de la glándula tiroides, que es esa glándula que tenemos aquí en el cuello, en esta zona del cuello. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la glándula tiroides, que ese agrandamiento puede ser causado por deficiencia de yodo, por enfermedades autoinmunes, por factores genéticos también, en la cual hay una predisposición a generar, ¿no es cierto?, este aumento de volumen del bocio, que a veces viene con alteraciones del funcionamiento del tiroides. La mayoría de los bocios son benignos y no se convierten en cáncer. Yo diría que el 95 y un poco más son absolutamente benignos, pero hay un porcentaje, un 2, un 3, un 4%, que pueden transformarse en cáncer. Y nosotros los médicos nos hacemos la pregunta, ¿en qué porcentaje está usted? ¿En el 97% o en el 3%? Como usted ni yo lo sabemos, porque no somos adivinos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es controles médicos y monitoreo, acompañar al paciente a los 6 meses o al año, estar haciéndole estudios de hormonales, de sangre y estudios ecográficos de imágenes para ver si ese bocio ha aumentado de tamaño o si hay alguna alteración. Sin embargo, en algunos casos los nódulos dentro del bocio pueden cambiar de característica durante estos periodos y transformarse en malignos. El cáncer de tiroides es raro, pero se presenta particularmente la enfermedad del tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, el bocio, que es este aumento de volumen al cuello. Afortunadamente el cáncer es bajo, pero se ve. Lo importante que pesquisado en forma muy inicial se corrige y se responde a un tratamiento bastante bueno y no genera problemas este tipo de cáncer. Por lo tanto, todo aumento de volumen del cuello debe ser estudiado no solo una vez, sino que con controles según el médico, si son cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año. ¿Quién hace el control? Normalmente lo hace un médico internista o un especialista, se ha sido derivado a un endocrinólogo. Y ahí ya se entra a estudiar con biopsia y todo lo que ello significa. Por lo tanto, el bocio puede transformarse en cáncer, afortunadamente puede, pero muy poco frecuente. Pero lo normal es que el bocio sea benigno. Y como ni usted ni yo sabemos dónde está usted, por lo tanto siempre hay que estar monitoreando, controlándose, haciendo los chequeos. Esa es la respuesta a esta pregunta que nos hicieron más de 2 pacientes o auditores de nuestro programa. La segunda pregunta tiene que ver con la balanitis. ¿Es una enfermedad sexual? Bueno, veamos qué es la balanitis. El surco bálano prepucial. Esta es una enfermedad de los varones. Es una enfermedad del pene. El pene, la cabeza del pene se llama glande. Y este glande termina en un surco que estamos viendo ahí en la imagen, ¿no es cierto? Estamos viendo esa parte amarilla, es el surco. Y continúa en lo celeste el miembro, el pene propiamente tal, el cuerpo cavernoso que se llama. Muy bien, este surco que tiene el glande, que está marcado ahí, se llama surco bálano prepucial. Y la inflamación y la infección se llama balanitis. La balanitis se produce por 2 razones, por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿la balanitis es una enfermedad sexual? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué significa ello? Que una de las formas de inflamar o infectarse esa zona masculina es producto
de las relaciones sexuales, en las cuales se produce una contaminación con, con la pareja que produce este tipo de inflamación, infección de transmisión abiertamente sexual. Por lo tanto, toda balanitis tiene que ser mirada bajo ese punto. Y la segunda causa, y voy a decirlo de esta manera para que sepamos, en mis 35 años de médico, yo diría que los 15 a 20 primeros años, la balanitis, esta infección, ¿no es cierto?, al miembro, al surco válano prepucial del pene del hombre, era en un alto porcentaje, mayoritariamente por relaciones sexuales. Pero los últimos 10 años, 10, 12 años, yo diría que están mayoritariamente de origen no sexual, sino que tiene que ver con las causas que tiene dos orígenes muy claros. Higiene, falta de higiene, y segundo, la masturbación, al no hacer la masturbación con la mano limpia. Por lo tanto, esa zona del pene, ese surco, coloquemos la imagen, señor director, ese surco que está marcado ahí con el puntito celeste, ese surco al masturbarse produce, se infecta y se producen infecciones que no son de origen sexual, sino que son de origen de contacto por una mala higiene. Y eso no es menor. De ahí que la ducha diaria, en lo posible en la mañana, porque es saludable, higiene y evita este tipo de problemas. Porque si usted se baña en la noche y se masturba en la noche, el tema al otro día va a estar listo para generar el problema. La balanitis en general, ¿no es cierto?, está relacionada con infecciones, como digo, de tipo higiene y de transmisión sexual, tal como es, por ejemplo, el herpes o la gonorrea. La balanitis es una inflamación del glande en la cabeza del pene, y que es bastante molesta y que se presenta fundamentalmente como ardor al orinar y una gran sensibilidad dolorosa en la cabeza del pene que se llama glande. Aunque algunas infecciones que causan balanitis se transmiten sexualmente, también está el otro componente que es el de la higiene. Por lo tanto, las personas que me preguntaron, doctores, ¿esto significa que mi marido tuvo una escapada, un desliz? No necesariamente, porque puede haberse masturbado con la falta de higiene o no estar llevando una higiene con su cuerpo y particularmente con el pene, que requiere cada vez que se orina, en la medida de lo posible, agüita, ¿no es cierto?, y jabón neutro en la medida que sea posible. Pero llegando a casa, un buen aseo genital siempre importante, tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a otra pregunta que nos hicieron y que yo entré al mundo científico a través de mi inteligencia artificial para responder. La pregunta es, oiga doctor, ¿la sordera se hereda? Si yo soy sordo, la pregunta me lo hizo una mamá que realmente tiene una hipoacusia, que es el término médico de la sordera, bastante elevada. ¿La sordera se hereda? La verdad es que no, pero tiene una predisposición hereditaria. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y predisposición hereditaria? Herencia, por ejemplo, la hipertensión. Yo soy padre de 3 hijos, los 3 hijos van a ser hipertensos. Yo tengo sordera y tengo 3 hijos, puede que de 3 hijos, 1 sea sordo, pero no todos mis hijos van a ser sordos. La herencia implica que todos los hijos heredan el mismo gen. Y la hipertensión se hereda, la sordera no. Pero hay una alta probabilidad estadística de que alguno de los hijos sea sordo. Existen distintos tipos de orden, ¿no es cierto?, de grado de sordera, la hipoacusia que hablamos nosotros los médicos, algunos son de fábrica, de origen congénito, ¿no es cierto?, del nacimiento, y todas estas alteraciones tienen que ver con mutaciones genéticas que afectan
la función de la célula del oído interno cuando se está dentro de la guatita de la mamá, sobre todo en las semanas octava en adelante de embarazo, en las cuales ya está comenzando a desarrollarse estos problemas. Sin embargo, no toda la sordera es hereditaria. También puede ser causada por infecciones cuando lactante, cuando bebé o en la niñez. Infecciones o exposición prolongada, escuchen bien, exposición permanente o prolongada a ruidos fuertes y potentes, en los cuales esté sometido ya sea el niño o el adulto a sonidos bastante de gran volumen. De ahí que las condiciones laborales exigen tener los protectores auriculares que correspondan. Es recomendable, ¿no es cierto?, realizar estudios para poder determinar bien el tipo de sordera que hay, y la sordera 100% se llama hipoacusia y hay distintos grados de hipoacusia. Siempre es conveniente en las famosas revisiones técnicas, el concepto que he elaborado yo en base a un perfil de salud en el cual se reúne información y se estudia estadísticamente las probabilidades de que de toda esa información surja algún tipo de enfermedad, que si en la familia hubo un abuelo sordo, un tío sordo, las probabilidades aumentan, y eso es importante a evaluar, porque una disminución, por ejemplo, del 50% de la sordera, si no se ayuda en las etapas iniciales, por supuesto que va a ir progresando y va a llegar a una sordera total en edades precoces o en la vejez. Esa es la respuesta a la enfermedad que se llama hipoacusia, a la sordera. La cuarta pregunta tiene que ver con la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Son enfermedades, doctor, realmente graves? Aquí, estimados televidentes, sí, son enfermedades graves. Y lo voy a decir de esta manera, son enfermedades que matan. Tanto es así que la mayoría de los médicos hablamos de asesinos silenciosos, porque la principal característica que tienen estas enfermedades que matan son que no dan molestia. Y cuando hay alguna molestia es porque ya estamos hablando de una complicación que está en marcha. Por lo tanto, ya hay un daño. Y si estos daños comienzan a seguir avanzando, va a generar muchos trastornos en la vida y en la calidad de vida del paciente sobre el cual está esta diabetes o está esta hipertensión arterial. Ahora, la diabetes y la hipertensión matan en un 10% de una vez, de un paraguaso, como se dice en forma de una vez. Morir así, estimado amigo, es lo que todos quisiéramos. En el sueño, en el trabajo o donde esté. Oiga, y no se preocupe, porque si cae muerto en la calle, el problema no es suyo, el problema es de los demás. Pero se murió de una. Lo terrible es que el 90% de los pacientes con problemas, con diabetes e hipertensión no controladas y bien controladas, genera complicaciones que empiezan a matar de a poco. Y usted se empieza a morir de a poco. Empieza a deteriorarse, envejecer antes de tiempo, a tener problemas en los pies, tener calambre, tener frío en los pies, que se quedó sin un dedo, que se alteró la vista, que no ve bien, que estamos con problemas de oído, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando recién de la hipoacusia. Es decir, empieza a tener una serie de complicaciones que, si usted controla la diabetes y la hipertensión bien, es como no tenerla. Los diabéticos e hipertensos bien controlados con las nuevas tecnologías que tenemos hoy día y con la manera que ha cambiado el control, la dosificación de los antihipertensivos y los controles seriados que hay que acompañar al paciente para que durante el sueño la presión disminuya, porque si no disminuye es un factor grave que es predictor de eventos cardiovasculares y de stroke o accidentes vasculares graves como infartos cerebrales, infarto al corazón. Tanto la diabetes como la hipertensión arterial son enfermedades crónicas que no se mejoran ni se controlan. Bien controladas
cero problema. ¿Y cómo están bien controladas? Uno, con un buen tratamiento, un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Tratamiento que implica tomar medicamentos. Buen diagnóstico, buen tratamiento a tomar pastillas en la forma que se lo indique el médico. 2, poca sal. Comida normal de casa, poca sal. 3, movilidad. Muévase, haga actividad física, camine, baile entretenido, camine paso marcha, haga genuflexiones durante el día, muévase. Y 4, aquí viene lo nuevo, un programado control médico periódico. Todo diabético hipertenso, cada 6, cada 8 meses, tiene que estar controlando, porque estas enfermedades avanzan. Pero sí, controlamos con régimen, con ejercicio, movilidad, con pastillas, con medicamentos y con un programado control médico, usted este tren que viene, va caminando al panteón y pasando por todas las complicaciones que estuvimos hablando, la ceguera, quedarse sin riñón, toda la problemática que decía, la detenemos con esta barrera de estos cuatro factores: régimen, movilidad, control médico ordenado y tomarse los medicamentos en la forma. Por lo tanto, usted va a llegar a los 98 años impecable y va a vivir una buena calidad de vida. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué, doctor, ha hablado, y lo escuché a usted en una charla que dimos en una universidad, habla usted que la demencia senil se dice que es contagiosa? Estamos hablando cuando el paciente pierde, ¿no es cierto?, todo contacto con el exterior, no reconoce a las personas que alterna, al marido, a los hijos, al entorno, no sabe si es de día o de noche, y entra en un mundo totalmente distinto, donde por desgracia además se produce una rigidez afectiva. ¿Qué significa esto en la demencia senil? O también que sucede en el Alzheimer, que la persona por lo general, ¿no es cierto?, no siente, no tiene sentimiento, no sabe si primero reconocer si es un hijo, es su marido, y pase lo que le pase, ella no le da lo mismo lo que sucede al entorno en que está. Por lo tanto, la demencia senil no es una condición en la cual la persona que usted conoció ya no lo es. Es una persona distinta, que está con vida, que representa lo que era su mamá, pero ya no es la mujer que era como mamá, sino que se enfermó, y todo lo que tiene que ver con su aspecto cognitivo, no conoce, no sabe si es de día o de noche, entra a la cocina a cocinar vidrio con sal, etcétera, cuento hechos reales, terminen siendo un peligro. Estoy hablando de la demencia senil avanzada, en la cual ya hay una pérdida de contacto absoluto con la realidad. En ese contexto, y todas las fases previas, la leve, la moderada, hasta la severa de la demencia senil o del Alzheimer, el cuidar a un paciente así termina a los cuidadores y a la familia que está en su entorno generándole, primero, alteraciones emocionales, segundo, alteraciones cognitivas, y tercero, provocándole la aparición de varios problemas de salud que estaban latentes y que aparecen generando, ¿no es cierto?, nuevas, agatillando hipertensiones, diabetes, alza de diabetes. Fíjense que en la experiencia, esto es una opinión absolutamente personal, yo me he dado cuenta que los pacientes que están cuidando, sobre todo pacientes que están cuidando a su mamá o a su papá por meses, por años, cuesta cada vez más mantenerle la presión normal, la azúcar normal si es diabético, o pasan de depresión a crisis de pánico permanente. Y lo terrible que cuando el familiar que estaban cuidando deja de existir, ellas quedan con todas las secuelas, y la persona que era 6 meses, 6 años antes, no tiene nada que ver con la persona deteriorada. Y eso, estimados amigos, lleva a una disrelación y a una falta de relación social que altera al matrimonio, altera la familia, altera la vida de esa persona.
y pensando en que estamos haciendo el bien y resulta que estamos con una persona que ya fue y que ya no es la persona. Lo que no significa cualquier situación que usted tenga no le va a tener respeto y cariño a esa persona, pero hay que entender que esa persona está fuera de contexto y que lo único que está haciendo es alterando al entorno, y al alterar al entorno enferma al entorno porque despierta a las 2 de la mañana, grita, etcétera, etcétera. ¿Y para qué hablo de confunde la alimentación con la excreta, etcétera, etcétera? Ustedes saben bien lo que significa ello. Por lo tanto, a eso se refieren de que la enfermedad, la demencia senil, produce, es contagiosa. Vamos a otra pregunta al respecto. ¿Qué es el gen clote? Esto tiene que ver con el enlentecimiento, de disminuir la velocidad del envejecimiento. Por eso que vamos a ir llegando a los 90 y a los 100 años y vamos a ser tipos con condición de 40 años que hoy día lo vemos. Quiero que cualquiera de ustedes observe, cuando los que están sobre los 50 años o los 40 años, cuando teníamos 14, 20 años, un hombre de 50, 60 años era un viejo. Y efectivamente, hace 50 años era realmente un viejo, porque además eran pocos los que llegaban a los 60 años, porque se morían antes, y hoy día eso ha cambiado, y ustedes saben que la sobrevida del hombre está en los 76 años, la mujer los 82 años, y que cada día se está prolongando más. El gen clote está relacionado con el envejecimiento y la longevidad. Este gen codifica una proteína que juega un papel importante y clave en el metabolismo del fósforo y el calcio, dos elementos que en las revisiones técnicas yo siempre pido el fósforo y el calcio en nuestros pacientes y que tiene que ver con el daño oxidativo, es decir, si está presente el calcio y el fósforo en valores normales, este gen actúa disminuyendo el envejecimiento de cada una de nuestras células. Los estudios sugieren que los niveles altos de la proteína, que el gen clote es una proteína, está asociada con un envejecimiento mucho más saludable y una mayor esperanza de vida, por lo tanto. Es decir, llegamos a mayor cantidad de años y en buena calidad de vida. Y por lo tanto, esta deficiencia de algunos de estos factores que estamos hablando, calcio, fósforo, pueden causar enfermedad, acelerar el proceso de envejecimiento. Y desde ya se los digo, la diabetes y la hipertensión no controlada aceleran el envejecimiento. El gen cloto en estos momentos está en plena estudio y se está avanzando bastante en la investigación porque puede ser un factor importantísimo en el caminar al vivir para siempre, porque hoy día ya se sabe que con la ingeniería genética y la edición genética, creemos que los bebés que van a nacer en 5 o 10 años más, y desde ya ahora en forma muy puntual y específica, ciertos casos en línea de investigación, es muy probable que la vida se prolongue a 110 y 120 años. Ustedes comprenden que tener 50 años cuando uno va a vivir 120 es como tener 80 años y de estar en los 30 años. Por lo tanto, es todo un mundo en que entre la imaginación, la ciencia ficción y la magia, de lo que viene es increíble. Muy bien, vamos a hablar ahora otra pregunta. ¿Qué son las clamidias? En términos muy concretos, y voy a ser muy categórico y muy claro en esta respuesta. Las clamidias son unas bacterias, y son unas bacterias que producen infección y que están ubicadas en zonas absolutamente claras, en la zona de la vagina y del aparato genital femenino, y se transmiten específicamente por contacto sexual y se considera una enfermedad de transmisión sexual. Es frecuente particularmente en las mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, aunque cualquier persona sexualmente activa y teniendo relaciones puede contraerla. A menudo la infección no presenta mayores síntomas, pero en la mujer, sobre todo en el hombre, pero en la mujer sí puede llevar a complicaciones. Síntomas como flujo vaginal aumentado,
que no debiera haber flujo y flujo vaginal, dolor al orinar, ciertos sangramientos medio extraños, dolor durante las relaciones sexuales, un olor distinto a sus genitales, inflamación genital. Y en el hombre las molestias son pocas y a veces poco perceptibles. La mayoría de los casos, pero cuando hay molestia hay picazón, hay ardor al orinar y fundamentalmente una mayor sensibilidad al orinar como que con un cierto grado de olor. Es importante destacar que el 75% de las mujeres y el 50% de los hombres infectados prácticamente no presentan mayores síntomas. Por lo tanto, la consulta de la mujer en el ginecólogo implica un examen que se llama flujo vaginal periódico a realizarse. El tratamiento de la clamidia es con antibióticos, pero primero, igual que el examen, otros exámenes, tener el cultivo del flujo vaginal al que me referí y dejar el antibiótico que corresponde. Me preguntaban, doctor, dentro de los avances, ¿cómo está viendo el tema de la telemedicina? Bueno, la telemedicina, estimado amigo, es la atención médica o la atención de salud, dependiendo del profesional que la hace, lo más resolutiva posible. Pero para que sea resolutiva no solo es la telemedicina que se hace en la mayor parte de la oferta, entrega que es una simple conversación del médico, preguntas y respuestas frente a los temas de medicina. La telemedicina exige usar la tecnología prevalente. En mi caso, a través de mi plataforma QSalud y a través de mi inteligencia RF y mi inteligencia artificial, hemos generado la telemedicina 2.0 y la 3.0. Veamos primero la telemedicina 2.0. Esto significa que cuando mis pacientes tienen una consulta online, ellos deben tener, tal como ustedes están viendo ahí, tienen un dispositivo para tomarse la presión arterial, como están viendo, un saturómetro que muestra la saturación de la relación pulmón-corazón y el pulso del dedo, que es distinto al pulso del aparato de presión, en que la inteligencia artificial registra estos valores y genera toda una conducta a seguir y es evaluar al paciente hemodinámicamente. ¿Qué significa eso? Que sabemos cómo está la parte cardiovascular y cómo está usted en ese momento. Ya podemos avanzar. Si además tomamos la temperatura y si además agregamos el peso, así sea el peso es fundamental, estimado amigo. Y si el peso, todos estos valores hay que irlos monitoreando. Es decir, si yo la veo el día 1 del mes y pesa 72.800 y la tengo que atender el día 15, yo la vuelvo a pesar y veo la diferencia entre 72.100 y 68.200. Significa que en 15 días hay una alteración. Y si vuelvo a registrar el peso a los 15 días, yo veo la tendencia que hay. Tanto es así que esto es medicina de anticipación y la telemedicina, usando estos dispositivos que ustedes están viendo, como el electrocardiograma que están viendo ahí, tenerlo. Normalmente estos dispositivos están al alcance de todos. El electrocardiograma cuesta un poco más de lo habitual. Estamos hablando de 100, 150 mil pesos, pero como es para una familia, yo tengo muchos pacientes que lo tienen y lo han comprado en una vaquita familiar. Los 3 hermanos que viven en San Fernando, por ejemplo, tengo este caso de una familia que son 3 hermanos en San Fernando y ellos tienen lo que yo llamo la mochila con los dispositivos. Y teniendo los dispositivos, tenemos online, yo sé cómo está el paciente. Además, yo he hecho ya 2 cursos sobre examen a distancia. Les enseño cómo a examinarse a ellos mismos utilizando ciertas técnicas y logro tener una asertividad mucho mayor con la telemedicina 2.0. ¿Y qué es la telemedicina 3.0? Esto que estamos viendo ustedes. Es decir, además de tener los signos vitales en el momento que yo estoy atendiendo, yo estoy hablando de la experiencia que yo estoy haciendo ya casi 8 años en telemedicina o medicina online, como la llamo yo, es tener resultados de examen en el momento que yo estoy examinando. Por ejemplo,
mis pacientes diabéticos tienen el glucómetro con el pinchazo del dedo, pero hoy día está también con colocarse, ¿no es cierto?, un sensor sin necesidad de pinchazo, directo al celular y del celular del paciente al celular del médico, y yo sé en el momento el grado de control que estamos teniendo con los pacientes diabéticos. Y lo mismo pues lo hago con el paciente de gota. Está el kit del ácido úrico, que se lo hace igual, está el kit del colesterol, está el kit del tiroides y está el kit del examen de orina para saber si hay orina contaminada o no. Todo eso significa usted hacérselo de su casa, desde el lugar donde está. Yo tengo pacientes en la zona de Pichilemu, Cahuil, que tienen estos dispositivos y que ellos van una vez al año a San Fernando a hacerse un chequeo con exámenes como corresponde, y el chequeo, el monitoreo, lo hacen desde Cahuil usando estas técnicas de telemedicina 2.0 y 3.0. Los avances, aprovechenlos, estimados amigos. Y al final van a ser más económicos que todo. Y llegamos a un tema que tiene que ver a la pregunta del millón, que yo no sé, señor director, si ya hemos tenido algún grado de respuesta a la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? No alcanzo a ver. Cuénteme, díganos. Dicen que sí, ya tenemos varios que nos han contestado que efectivamente hay vida después de la muerte. Yo quiero en esto ser muy categórico. Ya, perfecto. Gracias, señor director. Es decir, hemos tenido buena recepción de nuestros auditores que nos han respondido. Miren, desde el punto de vista científico, me voy a referir a este tema. Se está trabajando en una experiencia que se llama las experiencias cercanas a la muerte, que son todos aquellos pacientes que han estado en paro cardíaco por distintas razones, en las cuales después de estar unos minutos en esa condición, son devueltos a la vida a través de todas las maniobras de resucitación, y que después, conversando con ellos, todos tienen alguna visión, alguna experiencia común a estos problemas. Y particularmente el suscrito es parte de estos testigos, tantos así que yo conocí hace años al doctor Manuel Sanz Segarra en España, y he pasado a ser uno de sus pacientes con experiencia cercana a la muerte. A mí me tocó, estando fuera del país, en el Caribe, por razones laborales, sufrí de una enfermedad que tiene que ver con el sangramiento que sucedió, y me estuve en coma, y esto me llevó a una condición muy especial, que tuve algunas experiencias que comparto con el resto de las personas que han tenido esto. Ahora, esto es la experiencia que hablada de los que hemos vivido problemas de este tipo. ¿Qué nos habla la ciencia? Lo primero que quiero hablar sobre la ciencia, si hay vida, es que se ha llegado a través de la nanotecnología, se ha llegado a la física cuántica. La nanotecnología significa empezar a estudiar las cosas que no vemos. Y las cosas que no vemos ha llegado a un detalle que tiene que ver a expresar que nosotros todo, la materia, la silla donde usted está viendo, el celular, el televisor donde me está viendo, está hecho por átomos. Eso tiene que ver con física cuántica, y los átomos están hechos, adheridos y pegados por la fuerza débil y la fuerza fuerte, y se transforman en materia. Nosotros somos materia y energía. Por un lado, somos energía, nos une la vibración, el efecto onda, nos une la onda a la energía. Nosotros somos energía. Y cuando nosotros observamos, ese es el átomo que están viendo ustedes, estamos hechos de eso, en la cual hay un núcleo y hay electrones dando vuelta.
y nosotros estamos hechos de esto. Y resulta, estimados amigos, que cuando ustedes estamos con esta fuerza, estamos con la materia, pero cuando nosotros algo nos hace saber que hay energía, y resulta que ya se ha visto con distintos dispositivos que si a mí me enfocan, enfocamos a una persona, generamos calor y generamos energía. Y se ha llegado al convencimiento de que ¿dónde está radicada esa parte que es vida en nosotros? ¿Qué es lo que lo hace a ustedes estar escuchándome? ¿Qué es lo que hace a ustedes estar vivos? Porque se ha visto que yo los anestesio y ustedes capotan. Pero yo saco la anestesia y vuelven a estar. Es porque hay algo que los mantuvo. Y ese algo se habla que hay una supraenergía, una supraconciencia. Y que nuestro cerebro es la conciencia local y que tenemos una supraconciencia superior, supra exterior. Y eso nos permite cada vez más, usando la física cuántica, como por ejemplo, la física cuántica nos dice que si un átomo, como el que están viendo ahí, se logra dividir ese átomo y un átomo está en Marte y este átomo está en la casa de ustedes, cualquier cosa que ustedes le hagan al que está en su casa, inmediatamente le afecta al átomo que está en Marte. Así son las comunicaciones y se ha resuelto y se está comenzando a resolver muchos temas a raíz de esto. Y lo curioso es que el átomo nosotros no lo vemos. Eso se manipula en base a ciertos procedimientos muy finos en los cuales la ciencia está cada vez más trabajando mucho más. Por lo tanto, la física cuántica, que estamos en el inicio, estamos iniciando un camino a lo inimaginable, donde la ciencia ficción está quedando atrás porque estamos llegando a la magia de lo impensado que puede ser la realidad en la cual están. Porque fíjense qué le sucede a las personas que han estado en esta condición sin latido cardíaco y con actividad cerebral prácticamente reducida. Todos hablan de que se sienten, flotan, que salen de su cuerpo, que se levantan de su cuerpo y se produce un desdoblamiento. Y este desdoblamiento le permite flotar y mirar, y moverse y desplazarse, y curiosamente pasar por las paredes, por las murallas, y ver todo lo que está pasando. Y este desplazamiento, veamos el desplazamiento, señor director, la imagen de desplazamiento, cómo uno se sale del cuerpo, y está pasando, y de repente uno se siente como en un túnel, donde hay una iluminación, y hay una sensación de paz increíble, mezcla de un olor exquisito y de una sensación increíble. Tanto es así que el doctor Manuel Sansegarra, que véanlo en YouTube, habla de que a algunos pacientes le ha tocado decir, doctor, ¿para qué me trajo de vuelta si yo estaba viendo lo que estaba sintiendo? Algunos pacientes llegan a conversar, a sentir voces conocidas, familiares, en luces de seres luminosos que probablemente sean los padres, familiares, amigos, etc. Por lo tanto, ya se ha visto de que nosotros, con la física cuántica, resulta que el tiempo ya no es lineal, pasado, presente, futuro. No, se habla de que el pasado, el presente y el futuro están en un conjunto y que depende la característica que tiene la energía es donde usted está. Nosotros vivimos en el presente y el presente es el que usted me está viendo. Después, cuando corte la transmisión y entre a su casa, es el futuro. Y por lo tanto, se está avanzando bastante en el tema materia, energía, onda, y yo creo que la respuesta va a estar generada en que tenemos distintas dimensiones que no percibimos todavía, pero que curiosamente ya se sabe que los perros y los gatos son capaces de percibir una o dos dimensiones distintas a la nuestra. Por lo tanto, los animales captan por qué usted está pronto a tener un problema o viene un temblor, ellos perciben antes los animales porque tienen esa sensación
a percibir. Estimados amigos, ha sido un agrado estar en este programa y nos vemos en un próximo programa. Por favor, sé protagonista de tu vida, que todo esto ayude a cuidar mejor tu salud. Tú eres protagonista de tu vida, cuida tu salud.